que sea, String. que sea dentro de los tipos de datos primitivos. Tenemos el short, A, luego tenemos el long, int, ¿sí? Que esos entran dentro de los tipos de datos enteros. ¿Sí? ¿Qué otro tipo de datos tenemos? String, profe. El string. El string también lo vamos a trabajar como un tipo de dato, pero eso es una referencia en realidad. ¿Sí? Entonces, fíjense que cómo la vamos a discriminar, porque yo tengo acá string, por ejemplo, nombre. ¿Sí? Y fíjense que ahí, ¿qué es lo que pasa? Primero, que no está en color azul, ¿verdad? Fíjense que los tipos de datos primitivos están todos en color azul. Segundo, que arriba los tipos de datos primitivos empiezan con minúsculas. ¿Bien? Entonces, abajo tenemos una referencia. ¿Una referencia a qué? Esto va a ser una referencia a un objeto. ¿Sí? Java lo que hace es, nos proporciona, como ustedes vienen trabajando, por ejemplo, en C, con cadenas de caracteres, tenían que definir un vector de caracteres. ¿Sí? Un vector de 10, de 20 caracteres. Entonces Java, como la base de Java es C, entonces Java dice, bueno, yo les voy a proporcionar un tipo de datos, como para que ustedes lo manejen como un tipo de datos, pero no lo es una referencia a una clase, string. Entonces nosotros lo manejamos de esta manera. ¿Bien? Hasta ahí esos son los tipos de datos, tanto primitivos, y si yo quiero representar, por ejemplo, una cadena de caracteres, voy a utilizar el string. Ahora, ¿cómo voy a representar muchos elementos? ¿Sí? Para trabajar con muchos elementos, nosotros teníamos lo que eran los vectores. ¿Ya? Entonces nosotros teníamos, por ejemplo, int, enteros, y yo a esto lo podía inicializar, si es que quisiera, por ejemplo, con 34, 5, 7, 10, 9. ¿Bien? Yo ahí tengo un vector de enteros. O también podría hacerlo de la siguiente manera. Si ya lo tengo inicializado a ese vector. Lista de enteros. Y yo le voy a poner a este, que va a ser igual a new. Entonces, a ver, esto lo vamos a definir en dos partes. Profe, disculpe. Sí. Cuando usted pone el int enteros, el primero, al final hay un punto coma y al lado se cierra la llave. Gracias. Muchísimas gracias. Entonces, acá vamos a definir otra lista de enteros, pero en vez de tener una asignación estática, ¿sí? Que acá yo le digo que esta lista entero va a tener 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Bien, entonces, lo que vamos a hacer ahora es tener una asignación dinámica de memoria. ¿Ustedes recuerdan cómo trabajaban con asignación dinámica de memoria?
¿Nadie recuerda? ¿Cómo dijo, profe? ¿Puede repetir? ¿Ustedes recuerdan cómo se trabaja con una lista de vectores acá en Java, pero con asignación dinámica, es decir, cuando yo utilizo new? El profe nos había mostrado, pero la verdad no me acuerdo, no recuerdo. Bien, entonces yo, por ejemplo, acá voy a decir que vaya a tener 26 números. Bien, entonces, de esta manera yo puedo asignar, por ejemplo, si yo hiciera lo siguiente. Acá le vamos a poner menos. Vamos a poner 10. Bien, y lo que voy a decir para que cambie el de arriba, yo voy a definir en estos caracteres. Caracteres. Y acá, en vez de ser entero, van a ser char. Bien, como para que sea diferente. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir acá que voy a recorrer con un int desde i igual a 0 hasta i menor que 10 y voy a ir incrementando i en 1. Bien, lo que voy a decir es que en lista caracteres, en la posición i, lo que voy a ir poniendo va a ser, por ejemplo, una letra. ¿Bien? Para eso, la letra la voy a inicializar en A. Bien, y finalmente voy a hacer letra más. Voy a ir incrementando. ¿Bien? Entonces fíjense que yo acá puedo tener una lista de enteros o también puedo tener una lista de caracteres o puedo tener una lista de flotantes, de lo que yo quisiera. ¿Sí? ¿Cómo recorremos estos? Tenemos los ciclos de repetición for y también tenemos los ciclos de repetición while y do while. ¿Sí? Y también tenemos un ciclo de repetición que se llama for mejorado. Entonces, ya que vimos el for de arriba, ahora voy a hacer el for mejorado, como para que ustedes lo incorporen. Este for mejorado, lo que nos dice es lo siguiente. Nosotros lo que vamos a hacer es, en primera medida, definir el tipo de datos de elementos, o sea, el tipo de elementos que guardamos dentro de nuestro vector. Entonces, como queremos recorrer este vector, que es lista de caracteres, y dentro de él tenemos caracteres, lo que voy a hacer es, voy a decir que tengo char, ¿verdad? Voy a ponerle el nombre a una variable cualquiera, por ejemplo, q. Luego voy a poner 2 puntos y voy a poner lo que quiero recorrer. ¿Qué quiero recorrer? Ese vector lista caracteres. Bien, ¿qué es lo que deseo hacer? Es mostrarlo. Entonces voy a utilizar el systemout.println. Bien, y lo que voy a hacer es voy a mostrar los Q. Entonces lo voy a concatenar con ---- para mostrarlo. Bien, esta es la forma de trabajar con el for mejorado. Entonces vamos a ejecutarlo, a ver qué nos entrega esto. Bien, nos entrega A, B, C, D, E, F, G, H, I hasta la J. Entonces nos entrega 10 letras. Bien, ¿por qué? Porque yo dije que la inicializaba en la A y la iba incrementando de a 1. Entonces la iba guardando a la A en la posición 0, a la B en la posición 1 y así. ¿Se entiende esto?
Sí, profe. Bien. Esta lista de acá arriba, esta lista de enteros, la voy a recorrer también para mostrarla y de paso repasar, pero no la voy a recorrer ya con ningún for, porque ya la hice con el for. Lo que voy a utilizar es el ciclo while, para que veamos los ciclos de repetición. Bien, entonces yo voy a utilizar acá una variable i, que me va a permitir contar las vueltas. Y voy a decir que mientras i sea menor que, y acá tengo 1, 2, 3, 4, 5 elementos, entonces que sea menor que 5, le voy a decir que muestre. ¿Bien? Systemout.println. Bien, y acá lo que vamos a hacer es, vamos a mostrar, voy a poner, para diferenciar del anterior, unos asteriscos, y a eso lo voy a concatenar con enteros sub i. Bien, que es lo que yo quiero ir mostrando. Voy a concatenar. Y finalmente voy a incrementar el i. Bien, ejecutamos esto y podemos visualizar A, B, C, D, F, G y los números que yo tengo guardado en mi array list. ¿Sí? Hasta el 9, que es el último elemento que tengo. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Sí, profe. Diga. Cuando hace el for mejorado, si quisiera hacerlo con for mejorado la inserción de la letra en la lista de caracteres, sería Q igual a letra y abajo letras más y ya cumple la misma función que el for anterior. Q igual a, perdón. Sí, vio que el primer for, el que tiene arriba, Sí. usted pone lista de caracteres, pone el índice y Sí. igual a letra. Y ahí Sí. le asigna el valor, ¿verdad? Si Sí. quisiera hacerlo con el for mejorado, ¿cómo lo haría? ¿De la misma manera o cambia? Y va a cambiar. ¿Por qué? Porque vos lo que estás utilizando es un entero. Fíjate que vos necesitas sí o sí acá una variable, 2 puntos, y ya necesitas un vector para recorrer. Ese es lo del for mejorado. Vos no lo podés utilizar para generar a menos que vos tengas, por decirte algo así. Que vos tengas 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, por decirte algo. ¿Sí? Porque lo que hace esto es permitirte recorrer un array list. O un vector. Eso es lo que te permite hacer el for mejorado. ¿Se entiende? Entonces vos acá sí lo que vas a tener es en tu lista de caracteres, tendrías tu i acá, igual a letra, y acá tendrías letra más. Entendido, Eso. profe. Ah, eso no sabía, que el for mejorado es solamente para listar. Claro, el for mejorado sí o sí necesitas un vector para recorrer. ¿Sí? Bien. Así sería. Entonces, acá sí o sí necesitas de otro que te vaya diciendo en qué posición. Gracias, profe. De nada. Bien. Otra cosa, fíjense que yo acá tengo ya una cantidad determinada de elementos. Tengo acá 5 elementos, acá tengo 10 elementos, acá también tuve que reservar memoria para 10 elementos. ¿Sí? A mí me gustaría no reservar espacio
y que vayan creciendo en forma dinámica a medida que uno quiera agregar elementos. ¿Eso se puede hacer? Sí, se puede hacer. ¿Qué nos proporciona Java para eso? Algo que se llama ArrayList. Bien, entonces yo voy a definir un ArrayList. Acá le voy a decir qué es lo que va a tener ese ArrayList. En este caso yo le voy a poner string para que podamos guardar nombres y le voy a poner a eso lista nombres. Bien, entonces, fíjense que acá me está saltando un error porque esto es algo que me proporciona Java. Entonces yo voy a hacer clic en el foquito y voy a hacer add import para importar las clases que yo necesito. ¿Sí? En este caso yo necesito una clase que se encuentra en Java útil que se llama ArrayList. En esa clase yo voy a tener todas los métodos, ¿bien? Que ustedes lo conocen como funciones. Entonces, fíjense que si yo ahí importo, ya no me genera ningún error. ¿Sí? A ese ArrayList, lista nombre, yo necesito asignarle memoria. ¿Sí? Entonces, para asignarle memoria, yo voy a hacer new ArrayList. Y de esta manera yo le asigno memoria en forma dinámica, pero no le estoy diciendo, le asigno memoria para 10 nombres, para 15 nombres. ¿Eh? Entonces, esta es la ventaja que tiene Java y a mí me permite incrementar y poner la cantidad de nombres que yo necesite. Por ejemplo, si yo voy a poner lista nombres, bien, para agregar, yo voy a tener un método o una función que se llame add. Bien, entonces pongo add. Y acá, por ejemplo, voy a poner el nombre Bautista. Bien, si quisiera agregar otro nombre, voy a poner lista nombres. Bien, y voy a agregar el nombre, por ejemplo, Ignacio. Y estos nombres se van agregando uno atrás del otro. ¿Quiero agregar más nombres? ¿Puedo? Sí. Ustedes pueden agregar la cantidad de nombres que ustedes quieren. Bien. Ahí tengo, fíjense, 3 nombres y puedo seguir agregando. A medida que ustedes quieren, pueden seguir agregando los nombres que ustedes quisieran. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, Sí, profe. profe. Bien. Sí, profe. Buenísimo. ¿Cómo vamos a recorrer esto? Esto lo podemos recorrer también utilizando cualquier ciclo de repetición, ya sea el for común, el for mejorado, el while, el que ustedes quieran, el do while. ¿Qué ciclo de repetición les gustaría que veamos acá? El for mejorado es el que más se usa. ¿Quieren que volvamos a ver el for mejorado? Sí, Sí. profe. Sí, profe. Bien. Profe, ¿el for mejorado es solamente para cortar código o tiene alguna etiqueta, como decirlo, que en algunas situaciones se lo necesita usar? No, es solamente para cortar código. No es que te obligan, es como una opción más. Así como vos podés hacer lo mismo con el for y con el ciclo while, vos elegís con cuál hacerlo. ¿Sí? Bien. Entonces, por ejemplo, si voy a utilizar el for mejorado, voy a decir qué elementos tengo dentro de la lista que quiero recorrer, o el ArrayList o el vector, tengo elementos de tipo string. String es con mayúscula. El nombre de una variable le voy a poner nombre, ¿sí? 2 puntos y lo que quiero recorrer, que en este caso es lista nombres. Bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Profe, Diga. ¿podría volver a explicar los parámetros del for mejorado? Sí. En el ciclo for, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo primero que vas acá
es el tipo de dato que guardas dentro del vector o el array list que vos quieres recorrer. En este caso, como voy a recorrer lista nombres guarda string. Entonces, son elementos de ese tipo de dato. Por lo tanto, voy a comenzar poniendo esto, el tipo de datos que voy a recorrer. A continuación, vos pones el nombre de una variable cualquiera, n si querés, ¿sí? 2 puntos y pones la lista que vos, o el nombre de la lista o el nombre del vector que vos quieres recorrer. En este caso, vamos a recorrer lista nombres. Entonces vamos a poner acá lista nombres. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto en forma dinámica? Va a tomar el primer elemento de esa lista nombres, de ese array list, y lo va a poner en n. Y vos ahí podés hacer lo que vos quieras. Lo que vamos a hacer nosotros en este caso es mostrarlo. ¿Bien? N. ¿Sí? Entonces yo recorro esto. Fíjense que acá está Bautista, Ignacio, Bárbara. Y todo lo demás que había mostrado. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Bien. Entonces, ya tenemos todos los tipos de datos primitivos, ya sabemos cómo vamos a guardar muchos elementos, ya sea en un vector o en un array list. Ahora me gustaría mostrarle cómo vamos a representar las fechas, ¿sí? Porque a las fechas nosotros las veníamos trabajando en algoritmo con una estructura, ¿sí? Teníamos una estructura fecha donde guardábamos un entero día, un entero mes, un entero año, ¿recuerdan? Bueno, acá la vamos a manejar diferente. Y mostrarles algo antes de pasar. Si yo quiero manejar un array list, como para que ustedes vayan viendo. Si yo quiero manejar un array list de enteros, fíjense qué es lo que pasa. ¿Ustedes creen que hay algo mal ahí escrito? ¿Por qué me da error? Sé que me da error porque está toda marcada la línea en rojo. ¿Por el tipo de dato? Por el tipo de dato. ¿Qué será? ¿Un char? No. String. ¿Un bool? String. No. Fíjense que estoy probando todos los tipos de datos primitivos y me están dando error. No puedo tener entonces ningún. Si yo quiero tener un array list de enteros, ¿no puedo? Sí, sí se puede. ¿Qué es lo que pasa? Fíjense que esto es un array list, es una clase, les dije yo, que me proporciona funcionalidad, que tiene métodos. ¿Y cuáles son los métodos? Por ejemplo, add, ¿sí? Otro método que yo no lo usé porque justo elegimos el for, pero acá lo puedo mandar a imprimir. Lista nombres, punto, y fíjense que yo tengo todos estos métodos, ¿sí? Otro método muy utilizado es el size, para saber cuántos elementos tengo en ese array list, ¿sí? Entonces ahí ustedes saben la cantidad de elementos que tienen en ese array list. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Yo acá tengo que poner una referencia a un objeto. Yo les dije arriba que nosotros teníamos tipos de datos primitivos y teníamos estos nuevos tipos como que eran una referencia a objetos. ¿Bien? Entonces,
Acá Java lo que me proporciona, si es que yo quisiera tener una lista, un array list de enteros, se llaman mi pronunciación en inglés es muy mala, ¿no? Wrappers o envolventes o envolvedores se llaman. Entonces, para cada tipo de dato primitivo tiene su envolvedor, su wrapper, su clase envolvedora, ¿sí? Entonces, dentro de esa clase integer, fíjense que yo sé que es una clase porque comienza con mayúscula, al igual que string, ¿sí? No es un tipo de dato primitivo. Yo voy a tener mis números. Entonces, fíjense que yo, mediante el método add, yo voy a poder agregar los números. Por ejemplo, 123. ¿Sí? Y esto, para cada uno, también de los tipos de datos básicos, o los tipos de datos primitivos. Entonces yo a este, por ejemplo, voy a utilizar el ciclo while para poder recorrerlo. Y le voy a decir int i igual a 0. Y acá le voy a decir, ya creo que estaba declarado el i arriba, lo voy a volver a poner a 0. Y le voy a decir que i sea menor ¿a qué? A lista números.size, que eso me dice la cantidad de elementos que tiene. Y finalmente lo vamos a mostrar. Para poder mostrarlos, vamos a ponerlos de esta manera y lo voy a concatenar con lista números, punto, y yo quiero que me retornen el elemento que se encuentra en una posición. Fíjense que acá lo estoy haciendo de manera diferente. Entonces yo voy a poner get i, que me retorne el elemento que se encuentra en la posición i. Acá no va entre corchetes. ¿Sí? Esto, yo lo voy a comentar acá. Si ustedes trabajarían con un vector, es lo mismo que si ustedes hicieran esto. Lista números.subi. Perdón, corchetes i. De esta manera ustedes acceden a un elemento en un vector que se encuentra en la posición i. A un array list, ¿cómo acceden a un elemento que se encuentra en la posición i? De esta manera, con el método getSubI. ¿Bien? Entonces, vamos a ejecutar esto. ¡Wow! Fíjense, ¿qué habrá pasado? ¿Saben lo que pasó? No puso el contador. Exactamente, entró en un bucle infinito. Acá lo voy a cortar porque nunca incrementé el contador. Y más. Ahora sí, lo voy a ejecutar y me muestra el 123 y el 45, que son los elementos que yo guardé en ese array list. ¿Bien? Entonces, de esta manera se guarda elementos en un array list que son primitivos. Profe, Sí, y si tenemos que hacer una lista, pero que ingresemos nosotros los datos, sí, a eso se puede hacer. Para eso hay que ingresen por consola. claro, digamos que sea un ejercicio que diga que la persona ingresa una cierta cantidad de números y que después en una lista se muestran los números que ha ingresado. Sí, nosotros en esta, se puede hacer, sí, se puede hacer. Les puedo enseñar, no ahora, sino en una clase más, porque se tiene que utilizar una clase que se llama Scanner. Básicamente nosotros no lo enseñamos a eso, porque apuntamos a que ustedes hagan el ingreso más adelante, pero mediante una interfaz gráfica, no mediante consola. ¿Bien?
Entonces, más adelante ustedes van a hacer el diseño de una ventana donde el usuario va a tener que ingresar los datos. Y esa ventana ustedes la van a relacionar con las clases, no van a hacer el ingreso por consola. Bien, por eso no enseñamos en esta etapa a hacer el ingreso por consola, sino que trabajamos con valores estáticos. Bien, gracias. Pero igual lo puedo mostrar la clase que viene como para que ustedes lo puedan visualizar. Lo otro que me interesa que sepan representar, que es cómo vamos a manejar los tipos el tipo de datos fecha, ¿sí? Y vamos a utilizar una clase que se llama local date time. Local date time. ¿Sí? Entonces acá le voy a poner fecha, hora. Bien, eso va a ser igual, por ejemplo, a local. Y eso me da la fecha de ahora. ¿Sí? Si a ustedes les llegara a dar un error, vamos acá arriba, arriba, arriba. Fíjense que a mí, aquí esto se me importó automáticamente. Este import que se hizo hace un rato es cuando yo empecé a usar y a trabajar los array lists, ¿sí? Entonces yo dije, del paquete Java útil, tráeme todos los métodos o todas las funciones de esa clase array list. Ahora, como voy a trabajar con fecha, dice, del paquete Java.time de la clase localDateTime, tráeme todos los métodos que corresponden a esa clase. ¿Bien? Esto es parecido a lo que ustedes venían haciendo con el include, por ejemplo, standard input output, que ustedes traían el printf y el scanf, o cuando iban incluyendo algunas librerías a su programa en C. ¿Bien? Esto trae también funciones, pero que son de esas clases y que se encuentran en estos paquetes. Entonces, vamos de nuevo. A la fecha la vamos a representar con esta clase. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera mostrar esa fecha, que es la fecha de hoy, voy a hacer system.out, println, fecha, acá voy a poner sin formatear, para que ustedes luego visualicen lo que quiero ver. Y acá voy a mandar a imprimir fecha hora. Entonces, si yo ejecuto esto, si se fijan, acá dice fecha sin formatear y me dice 2021, 607 y me da la hora, 19:50, bien, me da la hora. Pero a mí solamente me interesaría el día, el mes y el año sin la fecha. Entonces, para eso, para yo poder trabajar con una fecha formateada, lo que voy a hacer es voy a trabajar, fíjense acá, voy a declarar una variable de tipo string y que la voy a llamar por nombre patrón. ¿Bien? Entonces, le voy a definir un patrón. Yo le voy a decir que va a ser día, mes, mes y año, año. En realidad es year, year, porque está en inglés. Bien. A esa fecha, voy a poner acá para no perder la fecha anterior, le voy a poner fecha formateada. Así tengo la fecha sin formatear y la fecha formateada. Entonces, lo que voy a decir es que a fecha hora, bien, a través del método format, le voy a aplicar el formato que yo le puse arriba. Bien. A ese método, lo que voy a hacer es le voy a aplicar el patrón que yo definí arriba. Para eso voy a utilizar el método ofPattern. Bien, y ahí solo se pone el patrón que es el que yo definí acá. Entonces, si ahora yo voy a mostrar system.out, println, le voy a poner fecha formateada.
y voy a ejecutar. Entonces, si se fijan acá, yo ya tengo la fecha hermosa, como yo dije, ¿verdad? 7 del 6 del 2021. ¿Sí? Ya mi fecha está formateada. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bien. Voy a volver acá arriba a mostrarles algo. Si yo quisiera inicializar la variable esta float, ¿qué valor le daría? 2.5. ¿Cómo? Por ejemplo, 2. .5F. Bien. Fíjense, si yo pongo 2.5, nada más me da error. Si ustedes ponen 2,5, le da error. Y es lo que dice el compañero. En Java, para identificar que es un flotante, deben poner la F minúscula o la F mayúscula, cualquiera de las dos. Si no, les va a indicar que es un error. ¿Bien? Igualmente en el punto, en el de tipo double, que es de doble precisión. ¿Bien? Le ponen la D mayúscula o la D minúscula, indicando que es de doble precisión. ¿Bien? ¿Hasta ahí alguna duda? Profe, Sí. ¿a qué se refiere cuando es de doble precisión? Que vos podés guardar más cantidad de caracteres dentro de ese número. Ah, bien, gracias. Profe, Sí. respecto al patrón de la fecha, cuando usted pone día, mes, año, ¿podría elegir, por ejemplo, que solamente tenga un mes o solamente el año? ¿O en otro orden, mes, día, año? ¿O año, mes, día? ¿Podría Sí. tener eso? Claro, vos elegís el patrón en el que vos querés que aparezca. De igual manera, si vos solamente querés, por ejemplo, mira, system out println, vamos a mostrar de la fecha. Bien, si vos querés el mes nada más, utilizás, ya trae un método getMonth. Y te muestra, en este caso, bueno, te lo va mostrando en inglés, ¿sí? Entonces vos podrías establecer un patrón para que te muestre solamente el mes y que sea en inglés, en castellano. Que te muestre, aquí fíjate que te muestra el día del año, el día del mes, el día... ¿Bien? Que te muestre solamente el año. Te muestra 2021. Tiene muchos métodos la clase local datetime. Entonces vos tenés todos estos métodos para trabajar, que tenés que solamente te muestre las horas, los minutos. Y te van dando una pequeña descripción de cada uno de estos métodos, tenés una descripción de ellos. Por ejemplo, el que habíamos visto es el del año, creo. Bien, acá te dice qué es lo que te retorna este método y un poco trae, fíjate, el año del campo. En este método retorna el primer valor, bueno, del año del campo. Ahí te dice la descripción. Bien. Es una cuestión de que ustedes vean los métodos que tienen estas clases. Lo mismo Y también los invito a ver los métodos de la clase string. También tienen métodos. Acá. Que ustedes prueben todos los métodos de esta clase string. Por ejemplo, si ustedes hacen nombre punto, tienen una serie de métodos. ¿Por qué? Porque no son clases, son referentes, no son tipos de datos primitivos. Fíjense si ustedes hacen a punto, no les pasa nada, es un entero a. No así nombre, ¿sí? Porque es de tipo de dato string. Fíjate que tienen un método para comparar, para concatenar,
para fijarse si hay algún, por ejemplo, si ustedes tuvieran dentro de la variable nombre que la inicializan, ponen un texto, bienvenidos a paradigmas de bla, bla, bla. Bien, entonces ustedes, por ejemplo, si quisieran fijarse si es que hay algún fragmento, contenido dentro de ese texto, por ejemplo, paradigmas, fíjense que este método está diciendo que se va a fijar si esa cadena que ustedes pasan ahí está contenida. Si la encuentra, lo que va a hacer es le va a retornar true. Si no la encuentra, le va a retornar un false. ¿Bien? Entonces, si encuentra paradigma, le va a retornar un true. Si no, y así tienen diferentes métodos. Tienen para concatenar un elemento dentro de otro. ¿Bien? Si quieren sacar dentro de un fragmento, si quieren contar cuántos caracteres tiene, si quieren reemplazar, si la quieren dividir a esa cadena para convertir a minúscula, todos a mayúscula. Bien. Para sacar trim es para sacar los espacios vacíos. Entonces yo básicamente los invito a que ustedes trabajen con ArrayList, a que prueben los métodos de algo de tipo string, a que prueben los métodos que tienen dentro de un ArrayList, porque fíjense que lista nombres tienen muchos métodos. Fíjense que acá tienen para agregar en una posición, tienen para copiar todos los ArrayList de un ArrayList a otro, tienen para buscar si se encuentra contenido o no. Acá tienen el for each también para trabajar con esto, ya lo vamos a ver más adelante. Para ver si está vacía. Tienen muchísimos métodos, ¿sí? Para eliminar elementos de la lista, para reemplazar un valor, para dividir. Tienen ahí muchas funciones, los ArrayList, como para que ustedes se pongan a probar. Y también para que ustedes empiecen a probar lo de la fecha y hora. Es decir, yo le enseño esto, le digo existe esto, es lo básico. Más adelante yo sí que es lo que le voy a enseñar sobre lista números, es a ordenarlos. ¿Bien? Sin seguir el método ni de la burbuja, bien, Java ya nos proporciona un método que nos permite ordenar, que yo voy a hacer lista números, punto, y me va a permitir ordenarlos. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Sí? ¿Estamos ¿Profe? hasta ahí? Sí. En la línea 88, donde dice string formateada, tiene 2F. ¿Es así como se tiene que escribir? En la línea 88. Sí, dice F formateada. Ah, no, ese es el nombre que yo le doy a la variable. Si quieren fecha, perdón. Si querés le pones poder F yo como para saber que es una fecha formateada. Ah, está bien. F, T, el nombre que vos quieras. ¿Profe? Sí. También le quería preguntar si a este archivo que usaba de ejemplo para explicarnos lo podría compartir por el grupo. Bueno, yo los paso. Lo paso por el Gracias. grupo. Bueno. Hasta acá llegamos hoy, ¿les parece? La clase que viene ya vamos a empezar con cosas propias de la programación orientada a objetos. Quería hacer un repaso como para que todos estemos en sintonía y cuando yo hable de un ArrayList o hable de una fecha, todos entendamos lo mismo, ¿sí? Y mostrarle cuáles son los tipos de datos que ustedes ya vienen utilizando, los nuevos que vamos a hacer referencia y cómo vamos a representar las fechas y demás, como para que esto no sea un impedimento en lo que es la programación orientada a objetos. ¿Sí? Sí, profe. Bien, Perfecto. profe. Bueno, nos vemos.